Remember, remember the 5th of November. V for Vendetta es una obra en la cual el papel de esta máscara es sumamente relevante, pues simbólicamente puede representar varios aspectos sobre los temas políticos y humanos que tratan sus viñetas. Además, el rostro sonriente de Guy Fawkes se convirtió rápidamente en un poderoso símbolo, tanto en la cultura pop como en las protestas y disentimiento político alrededor del mundo. Este video pertenece a una serie de 4 en el que analizo obras cuya principal característica es tratar la revolución a través de una máscara. Te invito a ver las primeras 2 partes en las que hablé sobre Mr. Robot. Aquí hablaremos un poco en general sobre dicha obra de Alan Moore. Trataré de hacer una lectura sobre cómo es entendida la revolución en el universo de V for Vendetta, tanto en su cómic como en su película, los problemas que esto plantea, la mística y simbolismo del personaje, y finalmente hablaremos un poco sobre su impacto en el mundo. Según Moore en el documental 2017 Dans la tête de Alan Moore, la contracultura que se vivió con fuerza durante la década de los años 60 empezó como una crítica al capitalismo pero también al autoritarismo en el mundo. Fue aquí donde nacieron algunos cuestionamientos al sistema económico imperante, a las guerras, a las dictaduras, pero también a los valores tradicionales. Por lo tanto, este periodo se vivió como un intenso choque generacional. Además, viviría rebrotes años después, más específicamente durante los años 80. Sin embargo, comenzaría a desvanecerse en las próximas generaciones. Aquí es importante aclarar que el concepto contracultura en este video refiere a dicho momento histórico, que según los críticos Jordi Acosta y Germán Labrador, se vivió durante los años 60 y durante la Guerra Fría, y que además de su presentación como protesta social, también cobró relevancia por medio de las expresiones artísticas, pues la contracultura también puede ser un concepto más amplio que refiere a cualquier forma de protesta social contra la cultura dominante de su época y que no es exclusivo del siglo pasado. Lo cierto es que desde la llegada del cómic como producto de masas durante el siglo XX, este sirvió para representar posturas tanto a favor como en contra de los discursos dominantes. Como hablamos durante otro video, la figura de Superman, Iron Man o el Capitán América en sus inicios funcionaron perfectamente como refuerzos del nacionalismo estadounidense, más específicamente durante la Guerra Mundial y la Guerra Fría, de la misma forma que ahora funciona la industria cultural para replicar discursos de quienes los emiten. Es por ello que la contracultura de los años 60 y su replicación en momentos posteriores pasaría a dar origen a narrativas que daban la vuelta a la figura del gran héroe. Quizá la deconstrucción del superhéroe más comentada sería la de Watchmen, donde el contexto del apocalipsis nuclear revela la cara más cruda de los símbolos nacionalistas. Héroes al servicio del status quo, que ante una protesta funcionan como policías antidisturbios, que ante la guerra son armas de destrucción masiva, y que han sido abandonados por el ojo público, el cual ya no los ve como protectores, sino como herramientas del Estado. En este cómic, el héroe ya no es más una figura incorruptible de valores bien definidos, más bien seres humanos luchando contra su lugar en la sociedad, sus valores, sus egos y su pérdida de humanidad. Unos años antes de la salida de Watchmen, iniciaría el proyecto de V for Vendetta, el cual nos presenta la historia de una especie de superhéroe, que a diferencia del Comedian, Manhattan y compañía, jugaba en contracorriente al poder político de su universo, uno más similar al autoritarismo tradicional, y que en resonancia con el contexto antes presentado, plantea preguntas sobre la moral en la revolución y el cuestionamiento a la organización política tradicional. V se sabe el villano de su historia, y está construido como tal. El cómic podría embonar en diversos géneros, pero quizá los 2 más importantes son el policial y la distopía. A diferencia de un Batman que busca resolver al puro estilo de Sherlock Holmes un misterio para luego atrapar al bufón, V es el criminal de esta historia y las fuerzas del orden son sus enemigos. Para ir por partes, iniciemos por el principio del cómic. En el capítulo titulado El villano, V se presenta al ojo público por medio de un atentado terrorista en el cual vuela al parlamento durante la noche de Guy Fawkes, y en el proceso asesina a 2 de los vigilantes que estaban por violar a Ivy. Estos actos de inicio y los próximos representan uno de los problemas más complejos de resolver dentro del cómic, la moral del protagonista. Por un lado, es un héroe, y por otro, un terrorista. Este asunto es sumamente importante porque no es una respuesta que se pueda resolver con facilidad. De hecho, se trata de una pregunta abierta al lector desde el inicio del cómic. ¿Quién es V para ti? ¿Es el héroe o es el villano? Desde el punto de vista más tradicional, los actos de un héroe distan de aquellos con los que el protagonista de esta historia hace su presentación. Lo obvio aquí es que en este cómic, el personaje principal ataca al status quo porque el Estado que ostenta el poder es en teoría peor y más violento que V en sus acciones.
Tanto el cómic como la película tienen una construcción de personaje interesante. A lo largo de la historia iremos conociendo más sobre la persona detrás de la máscara. Es de hecho su pasado como prisionero de un campo de concentración el que funciona perfectamente para ejemplificar esta duda. Por un lado, las acciones cometidas por el Estado son brutales. La tortura y genocidio de minorías ocurridos en el campo de concentración de Larkhill son actos de violencia directa y desmedida ejercida desde el poder. Dicha violencia recae también en el protagonista, el cual en este mismo lugar es torturado y utilizado como sujeto de laboratorio. Por otro lado, el discurso de los captores es que los fármacos inyectados a Vi no lo mataron como sus compañeros de prisión, pero sí hicieron mella en su salud mental. Por lo tanto, los asesinatos de su venganza calculada, sus mensajes, atentados e ideología son descartados como el actuar de un sociópata. En otras palabras, la gran pregunta aquí, la que lo diferencia de un loco o un héroe, es si los motivos del protagonista y el funcionamiento del poder en su universo son legítimas justificaciones de su actuar. Desde mi punto de vista, el cómic es un poco más ambiguo al momento de dar una respuesta, pues nos presenta la perspectiva de los individuos que conforman el Estado, aunque la duda no es incisiva del todo, pues en ambos productos se nos hace empatizar con el protagonista. En la cinta del 2006, Vi actúa como un antihéroe más similar a los que llenaron la pantalla grande en los últimos años. Y quizá hoy en día es menos relevante hacernos las preguntas sobre si las acciones de estos tipos de personajes son o no correctas, y si el fin está justificando los medios. Sin embargo, considerando el contexto antes presentado sobre la contracultura y la deconstrucción de los héroes durante los años 80, en la obra de Moore, estas preguntas parecen tener peso independientemente de la ideología de su autor. En resumen, tras una guerra nuclear nacida justamente del conflicto de la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética, el Estado de Inglaterra ha quedado dentro de los pocos países del mundo en pie, y para mantener el orden social se alza un poder dictatorial que oprime las ideas y la memoria con el fin de mantener el control. Este poder es personificado a través de un partido político y no de un individuo. Se trata de Northfire, un grupo ultraconservador y fascista liderado por Adam Susan. El personaje de Adam Susan, que se presenta como la cabeza del Estado, tiene una visión muy particular del mundo y de sí mismo. Quizás cegado por su ambición, permite horrores por su deseo de controlar y sentirse el protector de los ciudadanos, no solo de los peligros del exterior, sino del caos social que ellos mismos podrían generar. Cree que los protege de sí mismos. Por esto, es curioso que gran parte de sus diálogos sean monólogos internos en los cuales intenta autoconvencerse de que su tarea es la de un salvador, la de un padre, y su más profundo deseo es sentirse amado y aceptado por las vidas que él mismo puso en sus manos. Por su parte, Vi es todo lo contrario, un cuerpo sin rostro al que los miembros del Estado le han quitado todo. Física y psicológicamente abusado a través de experimentos, Vi no busca proteger a los ciudadanos de este Estado, busca liberarlos y hacerlos responsables de sí mismos, y entiende que el proceso es igual que el suyo propio, doloroso. Esta lucha entre el poder protector y la liberación caótica está presente en muchas obras que tratan el tema. Por ejemplo, Attack on Titan, donde hay una verdad fuera de los muros, que no puede ser alcanzada sin renunciar a las comodidades de su protección. Al igual que la sobreprotección de un padre, el poder brinda comodidades que nos limitan, nos alienan y nos vuelven esclavos, mientras la libertad del mundo es desafiante, peligrosa y requiere sacrificios. Considerando los eventos catastróficos del mundo de Vi, el fascismo parece como un orden impuesto al colectivo en detrimento de la libertad individual. El control fascista se presenta a sí mismo como la única solución ante un mundo caótico. Hay solo dos opciones ante esta mirada: salir para vivir en caos o quedarse para vivir sin libertad. Es por ello que se brinda protección a los ciudadanos a cambio de olvidar y silenciar las atrocidades que permitieron dichas comodidades. Este problema es similar al de Watchmen, que ante el atentado causado por Ozymandias para supuestamente salvar a todos de una guerra nuclear, el cómic a través del periodista al final te pregunta si tú quisieras revelar la verdad y poner al mundo en peligro de nuevo, pues la verdad significa aceptar que las comodidades del mundo se basan en una mentira sostenida con cadáveres. Es por esto que el protagonista busca romper esta dicotomía. Quiere arrebatar el poder al supuesto protector y dárselo a las personas para que tomen las riendas de su propia vida y organización. Realiza los atentados invitando a los ciudadanos a participar de su propia liberación, mientras el Estado trata de ocultar todo esto, porque si hay un terrorista allá afuera, han fracasado en mantener el orden. Para centrarnos un poco en el análisis de la ideología de Vi, podemos recordar el texto titulado Sobre la violencia de Slavoj Žižek, donde el autor esloveno propone dos clasificaciones para la violencia, valga la redundancia, la subjetiva y la objetiva. La violencia subjetiva, explica el autor, es aquella que es ejecutada por un agente identificable, el cual rompe el supuesto estado pacífico de las cosas.
Por su parte, la violencia objetiva existe en dos niveles: el nivel del lenguaje, que no es relevante explicar en este video, y la violencia sistémica, la cual es resultado del funcionamiento del sistema económico o político. Según Zizek, la violencia subjetiva, la primera, es la más sencilla de ver. La podemos observar en la vida cotidiana cuando sujetos cometen crímenes o abusos, o más similar a los fines de este video, cuando en una protesta se rompen vidrios o se pintan monumentos aparentemente sin razón. Sin embargo, el otro tipo, es decir, la violencia sistémica, se oculta y sale a la vista en los medios únicamente cuando tiene graves consecuencias humanitarias. Es esta la que perpetúa día con día la desigualdad e injusticia. Podemos encontrar un funcionamiento similar de la violencia sistémica en el poder gubernamental de V for Vendetta, que a pesar de su totalitarismo, mantiene una cierta apariencia de orden, de protección, como hemos dicho anteriormente, y utiliza sus aparatos de gobierno para ocultar la corrupción interna y al mismo tiempo para perpetuar el orden. Para Zizek, la violencia sistémica que se encuentra oculta en el fondo es la verdadera detonante de la violencia subjetiva, pues los actos violentos, como en un asalto o un asesinato, son consecuencia de un sistema económico, político o ideológico que los perpetúa o justifica. Además, la violencia ejercida en contra de este sistema, como en una protesta violenta, es también una reacción a las mismas condiciones de injusticia. En unos paneles del cómic, Vi tiene un monólogo con la justicia en el que la culpa de ser mentirosa, pues mientras se presenta como la justicia de todos, es en realidad la justicia de unos pocos, la de la desigualdad. Y termina diciendo que la única justicia en la que confía se llama anarquía. La justicia no significa nada sin libertad, dice Vi. Aquí podemos ver que la lógica del personaje es similar a la comentada por Zizek. Ante la violencia sistémica ejercida por Northfire, que perpetúa la desigualdad, la corrupción y el abuso de poder, Vi utiliza sus acciones como una respuesta a dicho mecanismo de control, con el objetivo de desestabilizarlo y romperlo. Si no ha quedado lo suficientemente claro, esto es más evidente si comparamos una cita del mismo libro de Zizek con el pasaje del cómic. Zizek menciona: según una conocida anécdota, un oficial alemán visitó a Picasso en su estudio de París durante la Segunda Guerra Mundial. Allí vio Guernica, y consternado por el caos modernista del cuadro, le preguntó a Picasso: ¿hiciste esto? Picasso respondió con calma: no, tú hiciste esto. Hoy, más de un liberal, ante estallidos violentos como el reciente saqueo de los suburbios de París, pregunta a los pocos izquierdistas que quedan que aún creen en una transformación social radical: ¿no eres tú quien hizo esto? ¿Es esto lo que quieres? Y deberíamos responder como Picasso: no, tú hiciste esto. Este es el verdadero resultado de tu política. La cita anterior embona perfectamente con el siguiente pasaje de V for Vendetta. Cuando la obra ya ha avanzado y los planes de V empiezan a generar desorden social, él responde que aquellas manifestaciones de rabia en contra del poder no son anarquía, son caos, y que el verdadero culpable del caos no es él, sino los opresores contra los que esta rabia se detona. Lo anterior se mira en el proceso que Vi lleva a través de su venganza. Si bien Vi asesina a las personas que lo encerraron y experimentaron con él, estas mismas son las que controlan las instituciones de Northfire, la propaganda, la religión y la seguridad. Al mismo tiempo que cumple con lo que parece su venganza personal, también cumple con un plan más elaborado para desestabilizar al gobierno. Al final, no es necesario que Vi se enfrente al villano Adam Susan, porque es una mujer la que acaba con la vida de este último, pues ella perdió a su hijo por culpa de su gobierno. En este sentido, el líder recibe lo que más temía al buscar el amor de aquellos que quería proteger, y el dolor manifestado en Vi y su venganza va más allá de sus acciones individuales, se vuelven parte de las acciones del colectivo. Otra forma en la que la violencia sistémica encuentra salida y que será relevante más adelante en este video es por medio del personaje de Eric Finch, el detective detrás del rastro de Vi, el cual en el cómic, a pesar de formar parte del Estado, es de los pocos personajes que mantiene su moral a raya de inicio a fin. Finch está detrás de la pista de Vi por una legítima idea de justicia. Sin embargo, el camino, conocer las atrocidades que cometieron los sujetos que Vi asesinó y su participación en el proceso, lo cambia por completo al mostrarle que es una ficha dentro del sistema. La evolución de Finch es paralela al crecimiento del caos social en el cómic. Este personaje va conociendo poco a poco la verdad y va perdiendo la cordura al mismo tiempo que los ciudadanos de Inglaterra se deshacen del orden y sumergen las calles en caos. Con lo anterior ya hemos visto un poco sobre el antagonismo creciente entre la libertad y el orden, además de comprender cómo ambas ideas se legitiman a sí mismas y a sus acciones. Sin embargo, es importante notar que por lo menos en el cómic de Alan Moore, el proceso revolucionario de Vi culmina en completo caos. Esta es desde luego una de las diferencias más notorias con la película, en la cual hay un movimiento popular organizado y que sin necesidad de más violencia toma el poder aliándose con las ideas del anarquista. Sin embargo, el cómic ni siquiera llega al proceso de organización, únicamente nos muestra la reencarnación de Vi a través del personaje de Ivy,
quien deberá continuar con la tarea del protagonista en un mundo destruido. Para poder comprender un poco más esto, es necesario que veamos más detalladamente tanto el proceso de transformación de Vi como el de Ivy, y que de paso nos preguntemos qué significa la libertad para Vi. La transformación de Vi en este fantasma de la revolución aparece como hemos visto anteriormente tras la experimentación y tortura sufridos en el campo de concentración de Larkhill. Vi es paradójicamente el resultado del mismo poder totalitario contra el que lucha, pues nace a raíz de sus abusos. Rafael Monterde en su ensayo, Vi de Vendetta, la mística anarquista como camino político, propone una lectura de este pasaje del cómic a través de Nietzsche y la filosofía ocultista y hermética, más específicamente la ley telémica de Aleister Crowley, donde, para resumir, el proceso traumático por el que pasa Vi es similar al conflicto entre lo apolíneo y lo dionisiaco, según Friedrich Nietzsche. Claro, esto siguiendo la lectura que realiza este autor en cuestión. Para resumir, lo apolíneo refiere al dios del sol Apolo. Representa la racionalidad, las formas acabadas, la belleza y la claridad, pero también la individualidad que permite la diferenciación clara entre cada uno de nosotros y todas las cosas que existen. Por su parte, lo dionisiaco refiere al dios del vino, Dionisio o Baco. Es la contraparte de lo apolíneo, pues a través de la embriaguez y el éxtasis destruye el sentido del yo. Es entonces donde la pérdida de la identidad permite al individuo desconocer sus límites, quién es él y qué lo diferencia de los demás. Por lo tanto, alcanza la unidad del mundo, pues deja de ser distinto a lo que lo rodea. Sobre esto mismo Monterde menciona: la labor de Dionisos es acabar con esa individuación que impide a aquel que la padece alcanzar la fusión con la unidad, totalidad del mundo. Gracias a la fragmentación de la individualidad es como se alcanza la divinización, fusionándose con la totalidad. Es necesaria la conmoción, el trauma para superar la individualidad. Hay que atentar contra la razón propia que obliga a creer en que es necesario mantener la individualidad para poder ser auténticamente. Siguiendo la línea de este texto y regresando al contexto del cómic, es el proceso traumático según Monterde el que de hecho ha llevado a Vi a la locura, lo que le permite destruir su individuación. El autor compara esta imagen del cómic y la película con el sujeto rodeado de fuego con la imagen de un fénix renacido, y a su vez compara esto con la alquimia y el hermetismo, donde el fuego funciona como un símbolo de la trascendencia de la conciencia y la superación de la muerte. El personaje de Ivy, como discípula de Vi, tiene que pasar por el mismo proceso para su liberación. Se le da a elegir entre morir o firmar una mentira que culpabiliza a Vi de secuestrarla, violarla y obligarla mediante tortura y abuso a cometer crímenes. Es en el momento que rechaza la mentira y acepta su muerte, donde la verdad se revela ante ella. Todo ha sido un teatro construido por Vi, no solo para liberarla del yugo político de Northfire, sino también de sí misma. Todo lo anterior nos permite comprender que para Vi la libertad política se entiende en un contexto mucho más complejo. No es únicamente la liberación de los sujetos ante el partido que todo lo controla, sino también es la libertad ante uno mismo. En otras series como Mr. Robot o La Casa de Papel, la máscara oculta a los individuos. Es un artefacto utilizado con fines políticos, como un símbolo de su lucha o su hazaña. Pero al final del día, detrás de la máscara hay identidades que llevan a cabo estos movimientos. Con Vi no es así. Lo místico del asunto es que el personaje jamás revela su rostro. Esto puede ser un comentario sobre que las ideas y la máscara de Vi carecen de rostro. Son un símbolo de la libertad del más puro sentido. Beneath this mask there is more than flesh. Beneath this mask there is an idea, Mr. Creedy. And ideas are bulletproof. Pero también, como menciona Monterde, el comentario de la máscara de Vi es más complejo porque habla sobre el fin de la identidad. Es profundamente existencial porque el desvanecimiento de la identidad, el que sea un fantasma y que carezca de rostro, no solo le permite vivir a través de los demás, también lo vuelve uno con el todo. Su máscara manifiesta la verdad de todo individuo. Toda individualidad es apariencia, toda identidad ficción. En el final, cuando Vi muere por el disparo de Eric Finch, quien ha alcanzado la locura a través de un proceso dionisiaco causado por LSD durante su viaje a Larkhill, Ivy se pregunta quién está detrás de la máscara. Imagina que puede ser cualquier rostro, hasta que piensa en el suyo propio y sonríe. En este momento entiende la cita que Vi hizo de Aleister Crowley esa mañana cuando Ivy le preguntó qué debía hacer. Haz tu voluntad, Ivy. Esa debería ser toda la ley. Dentro de la ley telémica, es decir, la filosofía hermética propuesta por Aleister Crowley, estas palabras son la base de todo su sistema. Los individuos, según Crowley, tienen una identidad que va más allá de cualquier deseo del ego, es decir, del yo, y que por ende lleva el propósito y la realización plena. Es así como Vi reencarna en Ivy, otro sujeto que ha sido liberado, y de esta manera puede iniciar la segunda parte de la anarquía, pues según este personaje,
La anarquía viste dos caras, ambas creador y destructor. Así los destructores derriban imperios, hacen un lienzo de escombros limpios donde los creadores pueden construir un mundo mejor. Así como su máscara esconde un cuerpo vacío de identidad, el caos al final del cómic no representa el fracaso del anarquismo, sino su éxito, pues es el estado de lo indeterminado y del inicio del orden, del lienzo en blanco. Para Moore, la magia va más allá de lo personal, sino que forma parte de nuestra cultura y la conquista. Por ejemplo, se puede comparar su concepción sobre la alquimia en relación a la revolución. This is the alchemical formula of solve et coagula. Solve means it's basically analysis. It means breaking a thing down to its smallest component. The second part of the formula, coagula, is synthesis. It is placing those parts back together in a hopefully improved form, or at least a better understood form. And it seems to me that that is perhaps what needs to happen with magic, and hence with culture and society in the present day. Esta separación en el ritual de la cual está hablando Moore y su unificación es también parte del proceso revolucionario de Vi, que hemos comentado hasta ahora. Se trata de desmembrar el poder y regresarlo a cada sujeto para formar una nueva unidad. Por lo tanto, no sorprende que la libertad para Vi deba vivirse como una transformación espiritual en los individuos para llegar al colectivo. Como el mismo Monterde menciona en su texto, el camino revolucionario de Vi es bastante difícil de alcanzar, pues es el camino de los superhombres, entendido en el sentido de la filosofía de Friedrich Nietzsche. Entonces, cabría cuestionarnos cómo fue que el símbolo de Vi fue adoptado por nuestra cultura. Regresando al principio de este video, ya hablamos un poco sobre cómo la contracultura permitió una obra como esta y dio origen a las primeras deconstrucciones de los superhéroes en los cómics. La máscara de Guy Fawkes, a su vez, pasó por una transformación simbólica, pues a pesar de que nació como una idea de David Lloyd, dibujante del cómic, este símbolo en Inglaterra representaba el triunfo del protestantismo sobre el catolicismo, en la fallida conspiración de la pólvora orquestada por Fawkes, cuando trató de asesinar al rey Jacobo I y detonar el parlamento en el siglo XVII. Cada 5 de noviembre se celebra de hecho el fracaso de Fawkes con una máscara de este personaje. Sin embargo, la imagen cambió no solo de forma, con Vi de venganza, también de significado. El símbolo pasó a significar, en palabras del propio Lloyd, la lucha contra cualquier tiranía. Irónicamente, fue la adaptación del 2006 la que masificó la máscara y la volvió popular en protestas. Mucho se ha hablado sobre la excéntrica personalidad de Alan Moore y la infinita batalla que ha enfrentado por sus obras y las adaptaciones que se han realizado de las mismas. Moore en varias ocasiones ha hecho público su desdén por las que quizás sean las adaptaciones a la pantalla grande más conocidas de su obra, Watchmen y V for Vendetta. Y en parte este disgusto va más allá de un desencanto personal hacia las grandes compañías y monopolios. Es también un desencanto por cómo las historias se reinterpretan del papel a la pantalla y pasan a formar un retrato distinto. En sus palabras, el retrato de la supremacía blanca. 6 of the 12 biggest grossing films were superhero movies. This is bad news for culture. If we've got this infantilization, if we've got this refusal to grow up, a refusal to take responsibility for the adult world in which we all find ourselves taking part. And yes, this is a very complex world and it is scary. And none of us wants to admit that we are now the generation that is in charge of it. So we retreat to these fantasies of empowerment because I really think that they are damaging culture. I think that they are damaging the human imagination. And I think that at the end of the day, they could fairly be described as white supremacist dreams of the master race. Para poder comprender un poco más el fin anunciado por Moore a la rebeldía y crítica de los años 60 y 80, podríamos recordar a Mark Fisher y su texto Realismo Capitalista, que ha estado de moda últimamente, del cual obtenemos una lectura al respecto del desvanecimiento de la contracultura. Para Fisher, los procesos que se llevaron a cabo tras la caída del muro de Berlín, es decir, el fin de la Guerra Fría, la posterior disolución de la Unión Soviética y el ascenso del neoliberalismo o capitalismo tardío como ideología dominante, sustentaron las bases del realismo capitalista, es decir, la ideología por la cual el sistema económico y político actual se nos presenta como la única alternativa. Eso es relevante para comprender a Moore, pues según Fisher, el fin de la contracultura se debió en parte a la capacidad de absorción que tiene el mercado y cómo lo que toca lo desacraliza. Se pierde la historia y el valor de una obra y pasa a ser sí mismo monetario.
es decir, una mercancía. Esto mismo ocurre cuando absorbe los discursos antisistémicos para luego venderlos. Dicho proceso, según Acosta y Labrador, autores que mencionábamos al principio de este video, los deja en la superficie un discurso mucho más profundo y los convierte en meras imágenes de lo que realmente son. Es en este punto donde podríamos preguntarnos por el valor contracultural de V for Vendetta, por supuesto hablando del cómic de 1980, pero más allá de responder a si es más o menos contracultural que su versión cinematográfica, lo anterior nos sirve para mostrar la facilidad con la que los símbolos pueden cambiar de significado, desde el triunfo del protestantismo a la imagen de un revolucionario, y de ahí al merchandising de Warner. Para el propio Mark Fisher, las ganancias monetarias que genera Warner por esta máscara será una prueba más de que los símbolos han sido conquistados por el mercado. Como menciona en su texto Realismo Capitalista, el sistema económico genera un espacio para la protesta social sin recibir daño alguno por ella. Para Moore, esto es en sus palabras cómico. Es un poco bochornoso ser una corporación que obtiene ganancias a partir de protestas anticorporaciones. No es un asunto con el que ellos quieren estar relacionados. Pero lo cierto es que no les gusta perder dinero. Va contra su instinto. Lo encuentro más divertido que molesto. Sin embargo, a pesar de este escenario un tanto escalofriante, la máscara sí pasó a formar parte de importantes protestas a lo largo del mundo. Una de las más efusivas en su utilización del símbolo fue Occupy Wall Street, un movimiento en contra de las corporaciones y evasión de impuestos de los más ricos. Pero sin duda, el uso más recordado y llamativo se llevó a cabo por los grupos de hackers identificados como Anonymous. Anonymous ha realizado múltiples ataques virtuales a grupos extremistas y sistemas de censura gubernamentales, en la mayoría de los casos obteniendo información clasificada y liberándola al público. Por ejemplo, durante la Primavera Árabe, donde desclasificaron documentos que forzaron la renuncia del mandatario de Túnez. Fue durante las mismas protestas de este acontecimiento que las personas utilizaron la máscara. Sin embargo, no solo la adopción del símbolo de Guy Fawkes lo que unifica a Anonymous con V de Vendetta, pues es el mismo V un hacker en su universo, que entra al sistema de control y vigilancia digital en Northfire, llamado Fate, para apagar al sistema desde adentro. Además de que es el mismo comentario sobre la revolución sin rostro el que fundamenta la ideología de los grupos de hackers. Vamos, desde su nombre, mantenidos en el anonimato. Esto hace imposible no encontrar un uso más perfecto de la máscara en un movimiento. Para finalizar, podemos reflexionar que tanto el uso de este particular disfraz en la obra de Alan Moore y David Lloyd, como su presencia en manifestaciones en el mundo, sí cambió mucho de cómo entendemos este símbolo. Quizá no todos los significados del cómic propuestos en este análisis sobrevivieron a la cultura popular. En algunas series la máscara parece mostrar solo lo fácil que es usarla como ícono, como un elemento de unificación o como una manera de identificar una protesta pop, como en La Casa de Papel, donde todos estos elementos son más cínicos y deslavados. Pero allá afuera, en las protestas y marchas de carne y hueso, muchos la seguirán usando como un comentario que le dice al poder: este es mi rostro y se está riendo de ti.